Chicos, chicas, buenos días. Comenzamos la semana con la lectura del libro de esta tercera evaluación, que como bien sabéis es Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Lo que vamos a leer hoy y en los próximos días, las próximas semanas, que corresponden a las vacaciones de Semana Santa, es el acto tercero, el cuadro primero y el cuadro segundo, con lo que llegaremos al desenlace de nuestra obra. Además del texto en PDF, os voy a facilitar, como siempre, la versión escénica de José Luis Gómez, de esta magnífica obra teatral, y además un trabajo de clase cuyo plazo vencerá el día 20 de abril. Bien, el trabajo de clase, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en lo siguiente. La primera pregunta, tiene dos preguntas. La primera pregunta va a consistir en una especie de búsqueda que vais a tener que hacer en Internet en torno a lo que fue el hecho que inspiró la obra de Federico García Lorca. Porque sí, esta obra, Bodas de Sangre, está inspirada en un hecho real. En una de las crónicas, la que corresponde a la del caso, dice: la noche del 22 de julio de 1928, las campanas del cortijo del Fraile, en Níjar, Almería, se encontraban prestas a repicar alegremente en honor a la boda que se iba a celebrar en pocas horas. Bien, a partir de ahí, como conocéis la obra, podéis un poco establecer comparaciones entre lo que es la obra de ficción, el drama rural escrito por Federico García Lorca, y lo que es la realidad, el trágico suceso conocido como el crimen de Níjar. Tendréis que buscar información en Internet. Os sugiero que mediante el buscador de Google introduzcáis crimen de Níjar, veréis que tenéis unas cuantas entradas. Pues bien, a partir de ahí comparad la realidad y la ficción. Yo os he más o menos marcado el camino con dos datos. Uno de ellos es que la obra de Lorca apareció en 1933, mientras que el crimen de Níjar se produjo en 1928. El segundo dato que yo os aporto es que en la obra de Lorca los personajes no tienen nombre, excepto Leonardo. Las personas implicadas en el crimen de Níjar son bien conocidas. Casimiro Pérez Pino, en la realidad, es el novio en la ficción. Francisca Cañada, Paquita la Coja, como era conocida en el lugar, es la novia. Y Leonardo es Paco Montes, o era Paco Montes más bien en la realidad. Bien, lo que yo os pido es que añadáis 5 puntos más comparando la crónica, la crónica de la realidad, es decir, la noticia de los periódicos de la época, con la obra de Federico García Lorca. En segundo lugar, la segunda pregunta de este trabajo de clase, cuyo plazo vence, repito, el día 20 de abril, hay mucho tiempo para hacerlo, tiene que ver un poco con lo que hemos visto de los medios de comunicación de masas, los mass media, y se trata de lo siguiente. Imaginaos que formáis parte de un equipo de investigación de un programa televisivo, por ejemplo. Pues también podría ser un programa radiofónico, también de un periódico. Podríamos llegar incluso a titular nuestro programa como Los grandes crímenes del pasado, o Grandes crímenes, o Los crímenes del siglo, como queráis. En todo caso, vuestro cometido consiste en entrevistar a alguno de los descendientes que protagonizaron aquellos trágicos hechos. Me refiero al crimen de Níjar, es decir, los descendientes de Francisca Cañada Morales o de Casimiro Pérez Pino, que, como comprobaréis leyendo la noticia, los dos, tanto el novio como la novia, pues continuaron vivos hasta muy entrado el siglo XX. Pues bien, tenéis que preparar una batería, es decir, una relación de 5 preguntas para uno de los herederos de Francisca y otra batería de preguntas, de 5 preguntas para algún descendiente de Casimiro. Muy bien, espero que vaya bien la semana corta, enseguida tenemos la Semana Santa y mañana continuaremos también con literatura para terminar lo que es
esta semana corta empezaremos a hablar de la poesía española contemporánea de los años 40, de los años 30, 40, 50, 60, etc. Hasta luego. Gracias.